Entramos en nuestro penúltimo bloque, bloque parlamentario, porque ayer la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, concurrió a la Comisión de Defensa Nacional del Senado para dar explicaciones acerca del convenio firmado recientemente entre su ministerio y el Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente, el INISA, que habilita cupos de formación en el Ejército sobre distintos aspectos, no necesariamente vinculados a la cuestión militar, aunque tampoco se descarta que eso pueda ocurrir, para jóvenes, si no me equivoco, de por lo menos 18 años, de ahí para arriba, que estén bajo privación de libertad en el INISA, organismo que justamente tiene a cargo a ese sector de la juventud. Y para resumir lo que se conversó en una, se me ocurre decir, peculiar sesión de la comisión, ya irán enterándose por qué la vemos así, estamos recibiendo a Yamila Silva, que es periodista de La Diaria y que una vez más está aquí porque ya había estado el año pasado. ¿Cómo anda, Yamila? Muy bien, Martín, muchas gracias por la invitación de nuevo. Sí, la otra vez había estado por lo de la interpelación a Maía, por los FOTEP. O sea, bueno, un tema completamente distinto que vamos a hablar hoy. Pero también ringuirranga parlamentario. Sí. Bueno, no, este convenio que se firmó hace una semana, sí, exactamente, entre el INISA y el Ministerio de Defensa Nacional, que básicamente en realidad, más que disponer cupos en unidades militares, es para, bueno, que los jóvenes privados de libertad puedan acceder a determinados oficios o actividades. Ayer el presidente de INISA hablaba de, bueno, albañilería, pintura, informática, ¿no? Un poco por ahí, pero si querés podemos empezar ahora sí con lo que fue la comparecencia de ayer. Esto en realidad surge a partir de un pedido del senador del Partido Nacional, Javier García. No es un senador cualquiera en estos temas, porque fue ministro. Exacto, fue ministro de Defensa Nacional hasta el año principios de 2024, si no me equivoco, sí, fue cuando estaba por empezar la campaña electoral, que, bueno, en realidad en el gobierno anterior ya se había firmado un convenio similar, pero con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, el INAU, que ese sí lo que hacía era justamente disponer de algunos cupos en unidades militares para que los niños y adolescentes, en realidad vinculados a INAU, puedan entrar, ¿no?, una vez que egresen. Entonces, bueno, esto en realidad desde la oposición siempre hubo, particularmente de García, siempre hubo un apoyo desde un principio a esto. O sea, las reticencias, digamos, venían por parte de la propia fuerza política de Frente Amplio, ¿no? Ya lo conversaban ayer con Natalia Igual, la editora de política, que bueno, venían principalmente por Casagrande, el sector de Constanza Moreira, y por Gustavo González, el senador del Partido Socialista, y también, bueno, algunas organizaciones como SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, sindicatos de la educación, ¿no? Venía un poco por ahí, también algunas dudas de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que esto está bueno decirlo, justo ayer la institución estuvo en el Parlamento por otra cuestión de presupuesto, pero bueno, se le preguntó por esto y porque la institución había pedido analizar el convenio y dijeron que aún no lo habían recibido, así que no lo han podido analizar, pero bueno, un poco por ahí contenía las críticas, digamos. Ayer, justamente, comparecieron Sandra Lasso, la ministra de Defensa Nacional, y el presidente de INISA, Jaime Saavedra, a explicar en realidad un poco de qué se trataba este convenio, porque lo que decíamos, ya había acuerdo sobre esto. O sea, no es que, viste que por lo general estas comparecencias del Parlamento se dan porque, bueno, hay un desacuerdo con lo que se plantea por parte del gobierno, entonces se hacen preguntas, se cuestiona, se ponen sobre la mesa distintas ideas, pero en este caso no estaba pasando eso. Tenemos una sospecha nosotros, pero no sé si está bien que la digamos. Bueno, en la Comisión de Defensa, si no la querés decir vos, la digo yo, Martín. Adelante, te haces responsable de nuestras especulaciones. No, que en realidad la Comisión de Defensa Nacional está integrada mayormente por dirigentes, por legisladores del Movimiento de Participación Popular, del MPP, hablando del Frente Amplio particularmente, que no están de desacuerdo con este convenio. Y recordemos que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, forma parte del Movimiento de Participación Popular, y eso es distinta la relación de las Fuerzas Armadas que tiene el MPP a la que quizá tienen otros sectores del Frente Amplio, como es el Partido Comunista o el Partido Socialista, ¿no? Sí, y la especulación es concretamente que quizá García, sabiendo que en el Frente Amplio esto genera discrepancias, cuando convocó a Lasso, la convocó, entre otras cosas, por más que él está a favor de esto, buscando que algunas de esas discusiones pudieran aflorar en ese ámbito. Pero dada la conformación en términos sectoriales de la bancada Frente Amplista en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, que coincide, está integrada por gente que ve con buenos ojos este acuerdo, esos chispazos que hay a la interna del FA, por lo menos en la comisión,
ayer nos expresaron. Sí, de hecho el senador que habló fue justamente Nicolás Viera, senador del Frente Amplio, del MPP, que decía que bueno que este convenio del INISA con el Ministerio de Defensa Nacional, y lo voy a citar para decirlo correctamente, es un reflejo del Uruguay que todos deberíamos desear, decía él, por bueno, en esto de lo que tiene que ver con los consensos, con encontrar acuerdos políticos. Tenemos un audio, de hecho, para escuchar de él, si quieren lo escuchamos y vemos qué decía. Muy bien. Lo que está haciendo el INISA con la conducción de Jaime Saavedra y lo que está haciendo el Ministerio de Defensa en esta temática es un reflejo del Uruguay que todos deberíamos desear, que es el Uruguay de los consensos, de los acuerdos, donde todos los partidos políticos estamos respaldando, apoyando y buscando soluciones a poblaciones tan complejas como los menores o mayores infractores que están institucionalizados en NISA. Creemos que hay una cantidad de diagnósticos muy trascendentes, como por ejemplo el 85% de los 300 gurises que están hoy en NISA no terminaron ciclo básico. Entonces, bueno, o no hacemos nada y dejamos todo que fluya y que sigamos así o peor, o buscamos tender puentes entre todos. Acá, Martín, me parece que está también una de las claves al momento de pensar este tema, ¿no? Esto que él decía, bueno, de que el 85% de los adolescentes que están ahí no terminaron ciclo básico, porque esto también es algo que decía mismo la ministra de Defensa Nacional, ¿no? Que, bueno, esto es en pos de ayudar a estos chiquilines que, bueno, quizá todas las otras instituciones de educación les fallaron, entonces ahora se presenta este convenio justamente para salir, para ayudar en esto. Y en esta línea también se expresaba Javier García, quien decía que bueno, que él está convencido del contenido del convenio porque es bueno que haya otras posibilidades para estos gurises que están en conflicto con la ley, que si no se les da oportunidades, la consecuencia, digamos, es que esté la reincidencia, lo cual para él eso afecta en la seguridad pública, afecta a la sociedad en su conjunto, digamos. Esto no es algo solo que dice García, sino que por lo que se ve es algo que se está compartiendo por parte del sistema político, por lo menos por parte del MPP, que es la fuerza mayoritaria del gobierno, y por la oposición. Él también decía que, bueno, que hay un estigma, decía que hay un estigma sobre los adolescentes privados de libertad al momento de buscar trabajo, entonces que a veces quizás si vos tenés un adolescente que estudió, que fue al liceo, que tiene no sé, cursos de esto y vos ponés a un adolescente privado de libertad, va a tener prioridad el otro adolescente que sí tiene estudios. También tenemos un audio para escuchar de Javier García que lo explica. Ahí está. Hay estigma sobre esto. Es decir, todos sabemos que si hubiera un lugar en disputa por un empleo y va a competir por ese empleo un muchacho o una muchacha del INAO o del INISA contra un gurí que salió de una escuela, un liceo o un colegio, todos sabemos que tienen más posibilidades estos últimos, ¿no? Porque hay una estigmatización. Entonces, demos posibilidades a que todos puedan, bueno, tener un empujón en la vida y salir del conflicto con la ley y reinsertarse y no volver a recaer. Acá hay otro tema para entrar, muy brevemente, que yo sé que ayer también lo abordaron, que bueno, un poco los cuestionamientos a este convenio venía por el rol que tuvieron las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar, también por la cantidad de desaparecidos que hay, por todos los asesinatos, por el terrorismo de Estado que sufrió en nuestro país. Bueno, se hacía como esa conexión, bueno, cómo estas Fuerzas Armadas van a educar jóvenes, ¿no? Venían por ahí los cuestionamientos y Javier García lo que decía, bueno, en realidad quienes hacen esas críticas lo están haciendo por un tema ideológico y están teniendo prejuicios contra las Fuerzas Armadas por esto, y decía también, no puede ser más importante la ideología que rescatar a un muchacho, una muchacha que cometió un delito y que hay que tirar la mano para que no reincida. Y esto, de nuevo, tiene mucho que ver con la posición que está manteniendo el gobierno también, ¿no? Esto que decía Sandra Lasso en la entrevista que salió hace unos días en la diaria, que, bueno, ella podía separar lo que eran las Fuerzas Armadas de aquel entonces con las Fuerzas Armadas de hoy en día, que son las que van a participar de este convenio. Y ahí también me parecía que estaba bueno, y en esto que te decía, que un poco la clave era pensar esto de bueno, la situación de estos gurises que no terminaron ciclo básico. Y yo me pregunto, es una duda, no es tanto un hecho algo que sucedió ayer, sino es una duda con respecto a este tema, ¿por qué no también
analizar, bueno, qué es lo que falló, ¿no? En todas estas experiencias anteriores educativas, para que estos gurises no avancen en la educación, los que están vinculados al INISA, en vez de agregar algo nuevo, ¿no? Sí. Hay muchas consideraciones para hacer. Yo creo que también en todo el proceso que ahora tuvo como última ámbito de discusión y de repercusión pública esta comparecencia en la comisión, hubo algunas contradicciones, hubo algunas dudas. En su momento se dijo que en realidad, si bien no se trata de formación militar, si alguna de las personas jóvenes que acceden eventualmente, una vez estando allí, demuestran interés por la cuestión militar, podría eso abrirles las puertas a un posterior enrolamiento, interpreto yo, que siguiendo los pasos formales que cualquier persona debe seguir si pretende ser soldado, por decirlo claramente. También hubo dudas con respecto, ayer lo expresó Natalia Ubal, a cuál de las armas del ejército o de las Fuerzas Armadas, quiero decir, va a concentrar estos cupos de capacitación que tengo entendido serían entre 20 y 30. Sí, ayer Jaime Saavedra dijo que eran 30 en este plan que va a empezar en marzo. Sí, y por lo que entiendo, lo que dice la ministra es que en realidad esto va a estar en las tres fuerzas, ¿no? En las Fuerzas Armadas. No es solo el ejército, sino las fuerzas en su conjunto. Sí, ayer eso, es como que no hay mucha información, aún porque al ser un convenio marco no hay mucho detalle sobre lo que pueda suceder, y eso es interesante porque ayer García lo que decía, las propuestas, bueno, se le preguntaba, bueno, a ver si habían hecho alguna sugerencia, más allá de estar de acuerdo, a ver si se le podía mejorar algo a este convenio, y él decía que estaría bueno que se establezcan específicamente qué otras instituciones pueden participar de este convenio, porque es algo que dice el documento de que, bueno, otras instituciones del Estado pueden participar, pero no se especifica cuáles. Y lo otro también es que él propuso que haya una comisión de seguimiento parlamentario al convenio. Si bien el texto del convenio ya establece una comisión de seguimiento para ver cómo se está llevando adelante y, bueno, qué cosas hay que mejorar, García dice, bueno, también hagamos una desde el Parlamento para que haya otro poder del Estado controlando lo que sucede. Así que, bueno, un poco por ahí son las novedades que surgieron ayer, pero como decíamos, en realidad hay acuerdo entre oposición y gobierno. El tema es, bueno, la interna del Frente Amplio, qué es lo que está pasando con este convenio y los roces que puede llegar a generar. Y otra cosa, Martín, no me quiero olvidar, es que ayer la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, fue al secretariado ejecutivo del Frente Amplio, bueno, a responder a algunas preguntas que había con respecto al tema, pero bueno, no dio muchos más detalles, cuáles eran las preguntas, qué sectores estaban allí, o bueno, por dónde pasó esa comparecencia que tuvo en el Frente Amplio, pero bueno, sí sabemos que está también a la interna del partido. El convenio ya está firmado. Exacto. Hay voces que, de todos modos, quizá porque esto se empezó a discutir en pleno enero, ¿no? Que es un momento en el que mucha gente no está en la actividad en tantos órdenes y también en el político, pero hay voces que todavía del Frente Amplio no se han expresado en términos sectoriales, ¿no? En el Frente Amplio hay un amplísimo predominio hoy del MPP, eso ya garantiza en el Parlamento, lo evidencia la conformación de esa comisión, unas determinadas mayorías, pero hay otros sectores presentes, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, o me pregunto qué piensa el Partido Comunista del Uruguay, sabemos que Casagrande se opone, que el senador del Partido Socialista también, me pregunto qué piensan otros sectores que tienen presencia en el Senado, en el Frente Amplio, el Abrazo, por ejemplo, que tiene a Patricia Kramer como senadora, la vertiente artiguista que tiene banca también, el sector de la vicepresidenta Carolina Cose, que tiene 2 votos en el Senado, el de la vicepresidenta y el de Daniel Borbonet, que ocupa la banca en el Senado por la amplia. Y podríamos, capaz que se me escapa alguno más, Compromiso Frente Amplista es otro, pero está representado en la comisión y no se opuso. Exacto, no, por lo menos no hubo pronunciamientos públicos al respecto. Yo creo que igualmente Felipe Carballo, exactamente. Yo creo que igualmente este año va a haber, la discusión va a seguir, porque hace unos días, bueno, salía también en el diario una nota que se consultaba a distintos sectores del Frente Amplio que decían, bueno, que podría ser una buena idea llevar al Congreso de Frente Amplio en septiembre la discusión, bueno, de cuál tiene que ser el rol de las Fuerzas Armadas en Uruguay, ¿no? Si tiene que estar solo limitado a la seguridad externa, si tiene que participar en asuntos domésticos, como es esto, ¿no? Ayudar a adolescentes privados de libertad. Pero bueno, yo creo que es una discusión que va a seguir durante todo el año y no se termina acá. De hecho, recién empieza. Y en esto de hacer una especie de radiografía, por lo menos, de la bancada del Senado del Frente Amplio, después hay casos excepcionales. Por ejemplo, el de Blanca Rodríguez, que es senadora electa a través de la lista del Senado del Movimiento de Participación Popular, o en el sentido más amplio, el espacio 609, pero que se sabe desde el comienzo que se maneja de forma independiente. Exacto. Y que trabaja los asuntos vinculados con infancias y adolescencia. Y educación. Claro, y también educación. Entonces, es posible que con el tiempo, más allá de que esto, insisto,
insisto, ya está firmado, puedan surgir otros matices o eventualmente otras personas que manifiesten incluso desde el oficialismo su oposición o sus críticas. Muchas gracias, Yamila, y bueno, te esperaremos por acá para darle continuidad a este tema o a otros que surjan. Muchas gracias a vos, Martín.